Listo, familia. Acompáñame a Hebreos capítulo 2, versículo 10. El día de hoy vamos a ver 3 versículos. El sermón se llama Nueva Vida. Ahorita vamos a ir comprendiendo por qué. Y lo vamos leyendo. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, versión NBI, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré a tu nombre y a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Vamos a orar y comenzamos. Amado Padre, gracias Señor por las cosas que nos das. Eres bueno, Padre. Queremos el día de hoy que nuestro corazón te alabe. Y gracias por lo que veremos como nueva vida y por las cosas que podamos nosotros entender y comprender, a fin de que tu evangelio sea cada vez más en nosotros menguemos para comprender las verdades que necesitamos. Así que tómanos, esta tarde es tuya. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok, cuando uno está revisando, como ya lo hemos visto, el libro de Hebreos, literalmente el capítulo 1 nos mostró, para hacer un recuento rápido, el capítulo 1 nos mostró un Jesús superior a los profetas en la parte primera, después un Jesús superior a los ángeles. Y luego fuimos avanzando en la primera exhortación al inicio del capítulo 2. Vamos a tratar de ver hoy 5 puntos en estos 3 versículos y que podamos nosotros ir comprendiendo poco a poco la importancia de estos 3 versículos que aparentan ser complejos, pero que empiezan a mostrar una verdad que yo considero bastante relevante a la verdad de la Biblia. En el versículo 10 y en el versículo 11, lo primero que notamos es que cuando dice, en efecto, a fin de llevar a los muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, ya Jesús se había puesto en el capítulo 1 y principios del 2 en la misma igualdad, autoridad, posición, esencia que tenía que ver con Dios Padre, de forma que nos había ayudado a completar la comprensión de un Dios o de un Jesús 100% Dios. Cuando empezamos el sermón del domingo pasado, empezamos a ver cómo Jesús o Dios se humanó y entonces pudimos empezar a comprender a un Jesús 100% hombre y cómo esto se asemeja o tomó la semejanza de nosotros. En los evangelios te vas a poder dar cuenta, como cuando Jesús estaba, que fueron crucificando a Jesús porque siendo hombre, él se presentaba como Dios. Lo que vamos a ver nosotros en este sermón y el próximo domingo es que vamos a ver a un Dios que se hizo hombre y fue a la cruz. Evidentemente eso para los judíos era un tema no comprensible. ¿Cómo es posible que el Mesías, el que tanto estaban esperando, terminara en una cruz? Ellos no iban a poder comprender la naturaleza de un Dios que fuera en esa magnitud. Y de hecho dice que la cruz, para ellos, primera de Corintios 1:23, dice que para los judíos la cruz es tropiezo. No comprenden todavía la naturaleza. Pero, ¿cuál es lo que se refiere en este sentido? Seguramente tú has tenido muchos problemas. Todos aquí nos hemos equivocado en nuestra vida. Eso es una verdad. Segundo, yo creo que todos, lo digo así, yo creo que todos, no lo aseguro, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida también hemos querido o tenido ese sueño de volver a empezar la vida después de algún error y te dan ganas de, si eres como yo, soñaste o pensaste, me voy a ir a un pueblo desconocido donde nadie me conozca para volver a iniciar, en donde no tenga nada de culpa. Porque básicamente lo que queríamos es iniciar un proceso, tener una nueva vida.
Y parecería que donde nadie te conoce y donde tu pasado no estuviera, entonces tú podrías empezar. Y la verdad es que parte del razonamiento estaba verdadero, pero no todo estaba completo, porque querías tú quitarte tu pasado, pero no porque nos quitemos nuestro pasado así de fácil íbamos a tener una nueva vida si nosotros seguíamos siendo los mismos. Cuando lo que está haciendo ahorita, esta presentación de los 3 versículos 10, 11 y 12, bueno, hasta el 13, de todo lo que va a conformar la dimensión de lo que vamos a ver hoy, cómo se nos presenta la oportunidad de una nueva vida, no nos refiere a que te vayas a algún lado. La oportunidad de la nueva vida viene por lo que hizo Jesús ya hace 2000 y tantos años en una cruz y en una tumba vacía. Pero ¿cómo se presenta entonces esto? Lo primero que dice es, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, ojo con esta frase, dice que convenía a Dios, nunca dice que convenía para nosotros, etcétera. Dios mismo es el que hizo el plan de llevar a Jesús a una cruz para poderlo levantar de los muertos. Es un plan que tiene Dios, para quien por medio y de quien todo existe. No quiere decir que fue alguna ocurrencia de Dios, en el versículo Dios lo está mostrando, no es un elemento como espontáneamente se le ocurrió arreglar el asunto de la humanidad y voy a llevar entonces a Jesús, mi hijo, a la cruz. No, no dice eso. Lo que dice es que desde el principio tenía un plan y en ese plan evidentemente donde todo existe, Dios tiene un sentido y un propósito. ¿Cuál? Que se perfeccionara mediante el sufrimiento. ¿A quién? Al autor de la salvación de ellos. Entonces, el plan que está presentando, pues bajo este versículo 10 y quizá un poco el 11, vamos a ver cómo se va, cuál es la lógica de lo que Dios está presentando. Entonces, lo primero que dice, ya lo habíamos visto en el comienzo del capítulo 2 de Hebreos, es que Dios pone, un poco ilógico, quizás no lo comprendemos del todo nosotros, pero Dios puso todo a los pies en términos del hombre. Eso lo vimos incluso desde Génesis, en donde desarrolló un plan para la tierra y le da a Adán la instrucción de su mayordomía, por lo menos como la presentación en el Edén. Cuando le pone todo ese gobierno en los pies del hombre, después el hombre pierde ese gobierno. Y cuando Adán literalmente pierde el gobierno porque no cumple su función, eso ya lo vimos en Génesis 3, todos los demás hombres, no hay uno solo que pudiera representar a Adán y que pudiera hacer este cumplimiento. Pero la promesa estaba hecha. Todo estará a los pies en el sentido del hombre. Eso ya lo vimos incluso en Salmo 8. Pero los hombres fallaron. Como los hombres fallan, la promesa ya está hecha, entonces Jesús se hace hombre para representar a los hombres. Cuando Jesús se hace hombre, entonces Jesús camina, se prepara, ahorita lo vamos a ver en algunas dimensiones, crece, etcétera. Dios tiene complacencia en Jesús como hombre. Jesús ya era Dios, pero en esa etapa temporal en la que Él es hombre, bueno, a partir de ese entonces, Dios tiene complacencia en Jesús, en esa representación. Y como Dios ya había dicho que todo estaba en términos de gobierno al hombre, Jesús se hace hombre, Jesús cumple completamente el diseño de Dios, Dios tiene contentamiento en ese sentido, porque Jesús cumple todos los requisitos y sus propósitos. Entonces, el Padre le da lugar al gobierno de Jesús como representante de una nueva humanidad. Y sitúa a todos los que estén en esta nueva humanidad junto con Cristo. Lo que está diciendo Hebreos capítulo 2 es que la solución al problema de Adán no era algo que se resolviera desde la descendencia de Adán. No se podía resolver ni en la descendencia de Adán, ni se podía resolver a través de los ángeles. No había forma de eso. La manera de resolver el conflicto tenía que ser con un nuevo hombre. Este nuevo hombre es quien Jesús encabeza y representa. Y entonces, si esto es así, dice el versículo 11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen.
Y entonces, quiere decir que tú y yo tenemos, si Jesús representa una nueva humanidad, tenemos un camino de santidad, lo que se conoce en términos bíblicos, santificación progresiva. Quiere decir que es un proceso en el cual nosotros nos vamos perfeccionando. ¿Hacia dónde nos vamos perfeccionando? Eso lo dijo el versículo 10. Dice, de llevar a muchos hijos. ¿A dónde? A la gloria. A la gloria. Quiere decir que somos perfeccionados a la imagen del Hijo. Por eso nuestra iglesia se llama su imagen. Es decir, restaura nuestra humanidad mucho más allá de incluso de lo que tenía Adán. Restaura totalmente la humanidad. Entonces, Jesús, en esta dimensión de lo que está presentando, se perfeccionará y Jesús va a santificarse y nos va a santificar. Jesús se va perfeccionando a través de, en un mundo caído, lleno de injusticia, lleno de corrupción, Él va viviendo en total rectitud. Él fue perfeccionado. Ojo con esto. Jesús fue perfeccionado no porque fuera moralmente deficiente, porque Jesús es Dios. Pero cuando toma la naturaleza de hombre, tiene que ser perfeccionado, tiene que crecer, tiene que madurar. Eso es lo que va diciendo Hebreos. Porque tiene que crecer y alcanzar la madurez en el mismo camino que el hombre. Viviendo, sufriendo, muriendo y después viviendo. Pero si no fuera así, no podría ser el representante de la nueva humanidad. Y entonces quiere decir que Jesús, en términos de hombre, pues él fue un niño, pero fue creciendo y cada vez fue madurando y se fue perfeccionando. Moralmente era perfecto, seguro, porque es 100% Dios, pero su hombre, no tenemos nosotros pretexto para decir, eso lo vimos un poco el domingo pasado. Si Jesús es 100% hombre, tenemos que comprender que él tuvo las mismas tentaciones que nosotros y venció todas las tentaciones, no porque fuera 100% Dios, su 100% hombre fue perfecto, su 100% hombre no pecó, su 100% hombre fue tentado, pero él lo obedeció, creció, maduró en santidad. De forma que Jesús tendría que caminar y el hombre ya había una naturaleza que tenía arrastrando desde Adán, que es una naturaleza pues, corrompida por el pecado. Y entonces, Jesús tiene que cargar con todo el pecado, dice la Biblia, más adelante también lo vamos a ver, que se hace pecado, necesita morir. Necesita morir para poder resucitar, para que en este morir y resucitar el hombre se perfeccione. Y es ahí en donde viene la gran esperanza. ¿Por qué viene la gran esperanza? Porque cuando dice, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de lo que todo existe, se perfeccionara y perfeccionara la humanidad, mediante el sufrimiento del autor de la salvación que en ellos hay, que es Jesús. Mediante el sufrimiento de Jesús se va a perfeccionar toda la humanidad a fin de tener muchos hijos. Ojo con esta palabra, hijos. No está diciendo pecadores. Está diciendo muchos hijos. La lógica de este argumento es esto. Si crees en Cristo, igual que Él, vas a morir, sí, pero vas a resucitar con y en Él. Seremos perfeccionados. Y entonces cuando yo creo en Jesús, voy a morir, pero resucitaré junto con Él, seremos perfeccionados. Quiere decir que vamos a resucitar en plena gloria. Y si tú y yo, cuando creemos en Jesús, morimos a nuestra vieja naturaleza y nacemos de nuevo, nacemos, resucitamos literalmente en nueva gloria, quiere decir que nuestra vida ya no se caracteriza por el pecado. Basta, Jacobo, con creer en Jesús para que eso equivalga a que yo voy a morir y entonces voy a resucitar con Él. Sí,
Y una vez que eres resucitado porque el Espíritu está con nosotros, etcétera, ahorita lo aclaramos, podemos nosotros considerar que mi vida ya no es gobernada por el pecado. Y entonces, ¿qué es esta nueva naturaleza que está mostrando la Biblia? Acompáñame, 3 versículos vamos a ver. Gálatas 2:20, Segunda de Corintios, seguramente ya te lo sabes, pero vamos a recordarlos, y Efesios 4:20. El primero es Gálatas 2:20, ya te lo sabes, pero aún así, acompáñame ahí, es un libro que está antes, después de Romanos. Corintios y Gálatas. 2:20 dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y entonces lo primero que está diciendo es que cuando yo creo en Él, yo ya fui crucificado. Morimos a la vieja naturaleza, es cierto. Pero ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo resucitó, entonces tenemos una vida diferente. Y si tenemos esta vida diferente, ya no se está caracterizada por la vieja naturaleza, está caracterizada por la nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17, unas hojas antes, es el libro de Segunda de Corintios. En el 5:17, ya también te lo conocerás de memoria, pero decimos, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, si yo estoy en Cristo por fe, ya no somos nosotros, somos una nueva creación. Y por último, Efesios 4:20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Entonces, la lógica de lo que está presentando es que ya no somos nosotros, literalmente nuestra identidad es en la nueva naturaleza. Y ojo con esto, si esto que dice es verdad, la identidad de nosotros los creyentes en Jesús ya no es una identidad de pecadores. Es una identidad de gente amada, hijos amados, santificados, dice la palabra. Pero entonces quiere decir que ya Dios no nos ve como todo el tiempo pecadores. ¿Cuál es la distinción? Si alguien es hijo de Adán, sigue practicando el pecado. Si alguien es hijo de Dios, quizá peca, pero no practica el pecado. Practica la santificación. Y eso es una gran distinción. ¿Quiere decir Jacobo que entonces ya no voy a pecar? No, se vas a pecar, pero no vas a practicar el pecado. Cuando peques, te va a doler. Cuando peques, te vas a dar cuenta. Pero entonces quiere decir que Jesús ya nos limpió del pecado. Exacto. ¿Cómo nos limpió del pecado? Lo primero es que nos limpió cuando murió en la cruz. ¿Por qué? Porque la teología dice que muere en toda la debilidad. Aún en la máxima debilidad de Dios, es suficiente para poder limpiar todos los pecados de la humanidad. Pero no es un tema nada más de que murió, sino el evangelio estaría incompleto. Lo otro que hizo es resucitó, y dice la palabra que resucitó en poder. Murió en debilidad, pero resucitó en poder. Y eso es una gran diferencia porque nosotros, dice también, que resucitamos con el mismo poder que resucitó Jesús. Tercero elemento del evangelio,
cuando ascendió. Y entonces después de que resucitó, Él ascendió, dice Hechos, y entonces quiere decir que cuando ascendió, literalmente toma la complacencia en Dios Padre y se vuelve el gran representante de la nueva humanidad. Cuarto, cuando el Espíritu descendió, Pentecostés, Hechos 2. De forma que entonces es el Espíritu en el que ya está en nosotros cuando creemos. Efesios capítulo 1 te va a decir que cuando yo creo en Jesús, entonces el Espíritu, ya estamos con Él. En Espíritu tenemos la seguridad de que estamos con Él en lugares celestiales. Eso dice Efesios capítulo 1. Tu nueva humanidad ya está con Él. Y si ya está con Él, el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que habita en nosotros, es la garantía de que entraremos en la herencia. Es la garantía de que entraremos en su reino. Y entonces, cuando nosotros creemos, tú recibes el Espíritu, tienes una nueva naturaleza, ya no estás gobernado por el pecado, ya comienzas un proceso de santificación. El Espíritu de Dios que habita en nosotros es garantía de que vamos a entrar en su reino. Y entonces tú y yo tendríamos que empezarnos a preguntar, perfecto, ¿y cuándo es entonces comenzó ese reino? Y Jesús comenzó literalmente ese reino cuando viene Él, predica, pero no termina todo su cumplimiento, como lo vimos el domingo pasado, cuando dice el mundo venidero. El reino de Dios de Jesús ya se presentó, pero se va a terminar cuando venga de nuevo Jesús por nosotros, que entonces ya vamos a comprender toda la naturaleza del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso y de qué nos sirve para ti y para mí? Dice, por lo que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si tú y yo creemos en el Evangelio, esta nueva humanidad que representa a Jesús nos hace hijos de Dios. Esta es una nueva humanidad. Si tú y yo tenemos esta nueva humanidad, Jesús, el gran representante, cabeza de la iglesia, etcétera, Él dice que nos llama hermanos. Y dice el versículo 12, todavía lo pone en tres grandes elementos. Proclamaré a tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Entonces, hay tres grandes cosas que ocurren a lo largo de todo el Testamento, del Antiguo Testamento en la Biblia. Como lo decíamos en el capítulo 1, hay tres funciones que recibían unción en el Antiguo Testamento. El profeta, el sacerdote y el rey. Al menos hay tres grandes cosas y verdades que el Antiguo Testamento nos enseña y que apuntan a Jesús. El primero es la historia de la defensa del monoteísmo. Cómo el pueblo judío monoteísta tenía que presentarse fiel al monoteísmo en medio de un montón de pueblos idólatras. Y entonces los profetas tenían que estar recordando que solamente hay un Dios, que solamente hay un Dios. En ese sentido, la función del profeta no nada más era exponer verdad, sino era el mensajero entre lo divino y la tierra. Es una función que se presenta en el Antiguo Testamento. La segunda función del Antiguo Testamento tiene que ver con mantenerte en la confianza. A lo largo de todo lo que vamos a ir leyendo en el Antiguo, te vas a dar cuenta que el pueblo judío recibió siempre presiones y presiones y presiones y presiones, fue dominado, etcétera, etcétera. Y siempre Dios decía, confía, 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 confía. Y entonces igual la iglesia dice, va a haber presiones para la iglesia, pero tú vas a tener que aprender la confianza. La confianza es importante. En el Antiguo Testamento la fe, a partir de que viene Jesús, ya es la fe en Cristo. Quiere decir que si tú y yo creemos, no es el acto de la fe lo que nos hace salvos cuando dice Efesios 2. Es el contenido de la fe, es creer en Cristo. Apunta a Jesús, ya primero como profeta en el Antiguo Testamento, y toda vez que tú ves en el Antiguo Testamento que se dice confía, 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 apunta al sacerdocio de Jesús. Y el tercer elemento importante del Antiguo Testamento es la justicia de Dios. Durante todo el Antiguo Testamento vas a estar viendo cómo va a ir caminando la justicia, la justicia, la justicia de Dios, Como te decía ahorita al principio de Hebreos, el plan de llevar a Jesús a la cruz no fue el plan de los hombres, fue el plan de Dios.
De forma que todo el Antiguo Testamento va a apuntar también a la justicia de Dios y va a presentar a Cristo como Rey. Y cuando Jesús es el profeta, el mayor de los profetas, ya no se ocupa después un intermediario, por eso no puede haber profetas después de Jesús. Él es el sacerdote de la orden de Melquisedec, ya lo veremos más adelante, y Él es el Rey de Reyes. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento apunta a estas tres grandes funciones de Jesús. Y cuando tienes un profeta, este sacerdote y este Rey, en representación de la nueva humanidad, y tú crees en Él, entonces este Jesús nos dice a nosotros hermanos, porque entonces tú ya eres hijo de Dios y tienes la certeza de que la muerte no es el último límite de tu vida, sino que podremos tener vida eterna. Lo que está diciendo versículo 12 y 13 son las tres funciones. Proclamaré a tu nombre, es la función como profeta. Luego dice, y en otra parte dice, yo confiaré en él, en términos del gran sacerdocio de Jesús. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado como rey. Se consolida la gran figura de Jesús. Y si tú y yo comprendemos bien esto, entonces ahora sí, como para completar el evangelio, quiere decir que este rey ya fue profeta, ya fue sacerdote, ya cumplió su función. Lo que nos falta es que el rey venga por nosotros. Su reino ya empezó, pero no ha terminado su cumplimiento. Y si me acompañas en los últimos versículos que vamos a ver el día de hoy, Apocalipsis capítulo 19. Versículo 11. Y este es el momento que tendríamos que ver. Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Luego vi el cielo abierto. Esta es la promesa. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia, se cumplen las tres funciones, dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en lugar de furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vendrá el gran cumplimiento del reino de Jesús. Así es que, si tú y yo estamos caminando y estás viendo eso, hay varias cosas que tendrías que comprender y preguntar y reflexionar el día de hoy. Uno es poder comprender que este Dios maravilloso hace todo esto, fue a la cruz, santificó y añade todo esto, pero te da la gran oportunidad, si crees en el Evangelio, de ser hijo, de entender que te va a llevar a la gloria, porque así le convenía a Dios. Entonces, tres preguntas el día de hoy. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Este Jesús que te estoy hablando, este Jesús profeta, sacerdote, rey, que va a venir por su iglesia, que la presenta a sí mismo sin manchas y arruga, cuando tú crees, no se avergüenza de llamarnos hermanos. El tema es esto. ¿En qué sí puedes reconocer que tú te avergüenzas de llamarlo Señor? ¿Qué cosas en tu corazón todavía no lo pones para decir, tú eres Señor? Segunda pregunta. Lo que te está diciendo esta porción es que tu identidad es como hijo de Dios. No tienes una identidad de nada más ver tu pecado, porque si nada más ves tu pecado,
Entonces te tengo que presentar a un Dios vivo. Un Dios extraordinariamente que ya cambió tu identidad, en donde tú tienes que comprender que es el pecado el que ya no gobierna tu vida. Es la santificación lo que gobierna nuestra vida. Y número 3, es tu anhelo entender, pero ve la pregunta, ¿es tu anhelo entender que hay un rey que regresará por ti? ¿Estás esperando a este rey? Esa es la pregunta en el fondo. ¿Estás esperando a este rey? Él ya dijo que lo va a hacer. El tema es si tú estás esperando a este rey. Él puso su garantía. El Espíritu de Dios que habita en nosotros. Esa es la garantía de que todo lo que la tengan van a entrar en heredad al reino de los cielos. Él tiene su garantía. Tú ya tienes el Espíritu. Está en nosotros. Estamos verdaderamente esperando el deleite cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese por nosotros. Y si es así, tienes la certeza. Y esa es la gran confianza que tenemos en Cristo, como lo veremos el próximo domingo. Ya no hay temor a la muerte. Tenemos la certeza de la vida eterna, porque este Dios maravilloso, Jesús, profeta, sacerdote, rey, que hizo y que sufrió por nosotros, viene con la misma certeza que fue a la cruz, con la misma certeza que viene por nosotros como su iglesia. Acompáñame a orar. Amado Padre, Señor, primero perdónanos cuando en nuestro corazón, en este proceso de santificación, a veces nosotros mismos demoramos, Señor, que tú seas el Rey de toda nuestra existencia, de nuestra manera de ver, de escuchar, de deleitarnos, de hacer cada una de las cosas que hacemos. Y a veces, Señor, hasta tenemos vergüenza de llamarte Señor. Es cuando dice Pablo, no te avergüences del Evangelio. Pero definitivamente estamos en ese proceso, Señor, porque no hay uno solo de nosotros que haya podido 100% dar cumplimiento, Señor. Aun cuando suena la mejor noticia que podemos tener, nuestra naturaleza todavía se resiste. Pero gracias. Primero, por tu paciencia y misericordia. Segundo, porque ya nos ves justificados. Pero tercero, por tu Espíritu que habita en nosotros y que es la garantía excelsa de que tú vendrás y que nos llevarás como hijos a gloria, a tu reino, Señor. Y tercero, Dios, es en verdad extraordinario, así como se presentaba el domingo pasado. ¿Qué es el hombre, Señor, para que hayas pensado en esto? Es extraordinario y maravilloso ver todo lo que haces, porque nosotros un día misteriosamente y sin explicación podamos estar contigo en la eternidad. Es un amor incomprensible, Dios, a fin de que el perfecto Hijo dé cumplimiento a todo el Antiguo Testamento que se presentaba, Señor, y que en los evangelios de pronto se revela, para que hoy nosotros tengamos la oportunidad como iglesia de estar contigo. Así que gracias, Dios, porque no queremos, y es donde nos cuesta tanto trabajo, o no queremos ver nuestro pecado, y diría tu palabra, Señor, que mentimos, porque decimos que no hemos pecado, o somos incapaces todavía de ver la gran, maravillosa identidad que nos das como hijos tuyos, en donde no creemos, Señor. Y es ahí en donde nos falta fe. Así que Dios, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a poder comprender que hoy ya tenemos esta identidad de hijos tuyos, en donde simplemente es cuestión de tiempo, Señor, para que podamos predicar el Evangelio y que nos llames a la gloria. Gracias por tu Hijo, en quien Él es tu gloria, Señor, y en el cual tenemos todo contentamiento, toda satisfacción, toda perfección, porque Él es maravilloso y es digno sobre todo nombre. Así que guarda nuestro corazón, Señor, y permítenos encontrar nuestras verdades. En el nombre de tu Jesús. Amén.